Muy buenos días, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes, un placer, sin lugar a dudas, enorme volvernos a reencontrar en ese espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, con Ricardo Sosa, experto criminólogo en nuestro país. Estaremos evaluando la prórroga nuevamente, pese a que han venido relatores internacionales a decir que la prórroga de las medidas extraordinarias no proceden, señores. Resolución en el pasado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde las labores de acompañamiento de la Fuerza Armada se deben de acabar. Índices delincuenciales de nuestro país que están a la orden del día, entre otros tópicos. Antes, permítame saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos esa entrevista dándole la bienvenida con el mayor de los placeres a nuestro invitado de esta mañana, Ricardo Sosa, experto, criminólogo. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a su casa. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Buenos días, Sergio, un cordial saludo para todos los televidentes. Bendiciones para esta nueva etapa en esta ya gustada y posicionada entrevista. Gracias, Ricardo, muy gentil por sus comentarios. Quiero aprovecharlo al máximo. Estamos viendo nuevamente donde El Salvador, con posiciones encontradas, pese a que especialistas internacionales han venido al país a decir, Ricardo, las medidas extraordinarias ya no deben de ir más. Pero más allá de eso, Ricardo, muchos se preguntan, ¿y de qué han servido? ¿Realmente han contenido, han limitado el qué hacer de grupos al margen de la ley? ¿Realmente los diferentes centros penales han parado las llamadas de extorsiones? ¿Los homicidios han bajado, Ricardo? ¿Realmente el impuesto focalizado a los dispositivos electrónicos y a las llamadas han contribuido, pese a que ya existe una partida presupuestaria para ese ramo en el presupuesto general de la Nación? ¿Realmente ha funcionado, Ricardo? Lo que sucede, Sergio, que hay que diferenciar que las medidas extraordinarias, el decreto 321 fue establecido con claridad para 7 centros penitenciarios, incluyendo Cojutepeque, que después fue cerrado. En la actualidad solo quedaron 6 y en esta segunda prórroga de 6 meses, lo que observamos es que se ha mantenido al igual que en el primer año y segundo año sin ninguna modificación. Y los cambios que hemos observado en materia de seguridad pública, yo los considero que son debidos al cambio en la operatividad policial, al surgimiento en paralelo de los batallones y las fuerzas especializadas combinadas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, el FIR y el FES, que fueron desmovilizados y que no tenían ninguna relación con el decreto 321. Pero como fueron medidas en paralelo, se ubican o se relacionan al contexto de las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias, hay que decirlo, han ayudado al control, a recuperar control, a establecer control en estos 6 centros penitenciarios. En cuanto a las llamadas de telefonía, hay que decirlo con claridad, creo que en un 90 o 95% se han eliminado. ¿En esos centros? En esos 6 centros. Los demás no. Continúan con comunicación ilimitada. Las antenas que estaban ubicadas dentro de estos 6 centros penitenciarios, prácticamente vía ley, fueron desinstaladas. Y eso es lo que ha básicamente erradicado una señal con libertad como estaba antes de abril del 2016. Y luego, el nombre del decreto 321 es específicamente para los centros penitenciarios, granjas y centros temporales. Yo creo que hay que llamar a las cosas como son. Y por otra parte, en cuanto a relacionar el decreto 321 con la disminución de los homicidios, creo que no tiene ningún fundamento o medidores de alto impacto en los cuales podamos encontrar esa relación. En mi opinión, la disminución en los homicidios, que es innegable,
que es, los números ahí están, al 1 de abril del 2016, el promedio de homicidios diarios era de 24 diarios, y al cierre del año anterior hemos cerrado con un promedio de 14 diarios. Entonces es innegable que ha habido una disminución de 20 puntos porcentuales en cada año. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos realmente dentro de un mapa, no el árbol, sino que el bosque, en efecto, el año pasado hubieron elecciones. ¿Por qué cada vez que hay elecciones bajan los homicidios? Mire, Sergio, raramente. A través de los estudios que yo he hecho por lo menos este año, este siglo y el siglo pasado, no existe estadísticamente una relación de incrementos de homicidios con las campañas electorales. Eso lo podemos traer en una gráfica, no existe, si quieren. No hay un incremento. En los 9 años del frente, desde que se da la famosa tregua, no existe en ningún momento, y antes de Arena, ninguna relación a eso. Lo que hemos tenido es que si hablamos de cuando entrega el expresidente Elías Antonio Saca, el promedio de homicidios era de 9. Él entrega con 9 diarios. Con 9, en el 2009. En el 2009, correcto. El 31 de mayo del 2009. Perfecto. En el mejor momento de los dos gobiernos del FMLN es dentro de los primeros 6 meses de las medidas extraordinarias que llegaron a obtener su mejor promedio, que fue 9 diarios. Correcto. Entonces, en la mejor etapa de estos casi 9 años, ha sido lo mejor que se ha logrado por parte de los gobiernos del FMLN es igualar a como entregó en el 2009 el expresidente Saca. Ahora, ¿por qué no analizamos más atrás? Porque en el gobierno del expresidente Francisco Flores el promedio de los homicidios diarios fue de 5. Entonces, en el gobierno del expresidente y todo eso, en el gobierno del expresidente Saca casi duplica los homicidios. Y luego que creó un fideicomiso para seguridad. Exactamente. De la mano del exministro de Seguridad, René Mario Figueroa, en aquel entonces, ¿se recuerda? Sí. Ahora, el tema es que el promedio de los homicidios, en cuanto al, si nosotros hacemos el balance del 1 de junio del 2009 al cierre por lo menos de los primeros 25 días del mes de abril, lo que encontramos es que prácticamente hay un incremento en cuanto a los últimos gobiernos, y hablando del presente año, hay un incremento del 14% en los homicidios. Por lo tanto, en ese sentido, las medidas extraordinarias, tratar de relacionarlas, que han disminuido directamente los homicidios por medio del decreto 321, yo no le encuentro un indicador de impacto. Los homicidios no se van a reducir por decreto. Ricardo, una pregunta puntual, porque en algún momento tenemos un financiamiento económico mayor. En aquel entonces Elías Antonio Saca tuvo un fideicomiso de $400 millones, un fideicomiso para seguridad, magnífico. Este no lo ha tenido propiamente, pero sí tiene una contrapartida presupuestaria interesante y una partida en el presupuesto general de la Nación en ese rubro, y una posición focalizada de esto. Es decir, pero muchos se preguntan, ¿realmente dónde está la plata? ¿Se han visto resultados? Segundo, ¿para qué se ha utilizado esta plata? Porque muchas veces el partido Arena denunció que esta plata desde el ministerio correspondiente se estaba utilizando para cosas muy diferentes a lo que nosotros hemos sabido. O dentro de la Asamblea Legislativa se le daba una posición o una reorientación por decreto muy diferente. Lo que sucede, Sergio, que en el decreto 321 es muy claro en qué se iban a utilizar esos recursos. Y hasta este momento los han utilizado conforme al decreto. Que por qué Arena aprobó en 2 años consecutivos, en la primera votación, cuando se instituye el decreto 321, hay unanimidad de los 84 diputados. En el segundo año solo votan 67. Y en esta prórroga de 6 meses, nuevamente la votación es de 66 diputados. ¿Cuándo se acaban los 6 meses, Ricardo? El 31 de octubre del 2018. ¿Por qué se dio esa prórroga únicamente para iniciar este proceso electoral? Porque creo yo de que no querían comprometerse los partidos políticos, principalmente la oposición, en poder avalar las medidas extraordinarias, convertirlas permanentes en ese primer momento, o hacer los ajustes que son necesarios. Estamos a 10 meses de los comicios electorales presidenciales. En octubre nosotros prácticamente iniciamos en una recta final.
¿Es una negociación política o es una sensibilidad de parte hacia la población o es un negocio político para muchos, Ricardo? Yo veo muy complicado, Sergio, porque el 4 de octubre arranca oficialmente la campaña presidencial. Y misteriosamente hasta ese día llega, raro, ¿verdad? Quiere decir que si antes del 4 de octubre, que es la tradición de los diputados no aprobar dentro del tiempo y dentro de los plazos, posiblemente lleguemos a finales de octubre y no va a haber una definición clara sobre lo que se han comprometido, que en 6 meses ellos van a explorar los cambios y las modificaciones que puedan ser acuerdos de ley permanente. Yo realmente, Sergio, lo dudo mucho porque han tenido 2 años completos para saber que las audiencias virtuales son una medida positiva, una herramienta con los ajustes necesarios. El hecho de que se caiga el internet no tiene nada que ver con el decreto. Esa es una logística administrativa del interior del centro penitenciario. Listo. Que debe de tener fibra óptica de primera generación y la mayor cantidad de megas posible. Perfecto. Para que no tenga problemas. El hecho de que del tema de las situaciones que tienen que ver con las visitas, yo no entiendo en qué va a afectar si las visitas de las esposas, de las compañeras de vida y de los hijos que durante 27 meses no han observado a su papá, a su compañero de vida, yo no encuentro por qué no se puede controlar esa visita como en un centro penitenciario de mediana o de primera generación, con una comunicación grabada, tanto sonido como video. Sí, para saber que están conversando. Para saber que están y por personal especializado. Si el investigador o el experto logra determinar un santo y seña, como es conocido en seguridad, de inmediato entra un protocolo sancionatorio disciplinario que yo creo que ningún privado de libertad después de 27 meses se va a arriesgar. Lo que me preocupa, Sergio, es que con una campaña presidencial encima, lo que vayan a decir es, miren, mejor vamos a prorrogar por 6 meses más nuevamente las medidas. O simple y sencillamente no lo prorrogan para que entre en un caos y esto le facilita a la oposición poder llegar al Ejecutivo. O sea, ese es el tema de todo, Ricardo, que aquí no estamos hablando únicamente que es el gobierno. Va a venir otro gobierno y el gobierno actual va a ser oposición y va a tratar de impedirle el buen desarrollo de este. Pero en este caso quien se vio mal es la oposición. ¿Por qué? Porque el FMLN en enero, a través del señor ministro de Justicia y Seguridad, presenta completamente con 4 meses de anticipación la solicitud del señor presidente a través de él con su iniciativa de ley. Y les dice, señores diputados, queremos que el decreto 321 se prorrogue por 1 año más sin cambio. Ellos han cumplido dentro de su solicitud. Es la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad la que andaba en campaña, la que andaba en elecciones, la que se andaba promoviendo. Sí, de la Asamblea Legislativa, todos los diputados que la componen. Y vieron de lado el problema número 1 de los salvadoreños. Ahora, ¿cómo van a respondernos con esta prórroga de 6 meses en automático nuevamente? Y que la tradición va a ser, ¿qué van a hacer los nuevos diputados? Hay una nueva conformación de Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. No sabemos si van a cambiar a la presidencia, la secretaría y el relator, pero que va a haber una nueva configuración. Y por cierto, Sergio, la mayoría de diputados dicen que quieren estar en esa comisión, porque es una comisión mediática al 100%, claro, y que lo posiciona a usted de una manera política increíble. Entonces es para sacar agua del pozo para ellos y no para la población. Pero la población necesita soluciones permanentes. Yo estoy de acuerdo con usted, sin embargo, no comparto cuando usted me dice de que quien se vio mal es la oposición, y le comento por qué. Lo que sucede, Ricardo, es que a preguntas de su servidor a la oposición, y lo que la gente entiende, mire señores, ya estamos cansados nosotros, o sea, ya al gobierno ya les dimos más facilidades que la entrevista al punto con Sergio Méndez para que la vean, le hemos dado plata, le hemos dado nosotros mayor presupuesto, le hemos dado nosotros un presupuesto focalizado, le hemos ayudado y el gobierno no ha hecho. Entonces ya es tiempo que el gobierno, bajo la resolución de la sala, también modifique el acompañamiento de la Fuerza Armada, y le venden a la población de que el gobierno no ha querido hacer nada. Este es un tema político y hay muertos todos los días, Ricardo. Sí, Sergio, pero lo que estamos abordando es la prórroga del 321. Y en cuanto a eso,
ya tenían y debieron de haber tenido los indicadores cuantitativos y de cualidades en cuanto a las medidas extraordinarias. Yo no puedo montar 2 canopies y llevar a la gente a decirle si ella se siente más segura o no, porque en la comunidad, en el cantón, en el barrio o en el caserío, la gente está agobiada por el dominio del crimen organizado y las pandillas. Y el decreto 321 es para el interior de los centros penitenciarios. Si ellos tenían como oposición política la posibilidad o la propuesta de que ciertos componentes del decreto 321 fuera permanente, ¿por qué no lo presentaron en enero, en febrero o en marzo? No que lo presentan en la misma semana que el FMLN, Gana y el PCN tenían los votos para renovarlas por un año. Pero ¿por qué los 3 partidos políticos se hacen para atrás? Porque venía el 4 de marzo. Correcto, las elecciones. Entonces, el tema ahora es, la oposición juega a decir que tienen reformas permanentes. El FMLN se echa para atrás. También no puede decir que no tuvieron el respaldo, porque Gana y el PCN les habían dicho en la comisión, y está firmado el decreto, el acuerdo dentro de la comisión, que los 3 partidos iban a votar por una prórroga de un año. Entonces, pero le hago la pregunta en base a lo que usted me está diciendo. Ya pasó el 4 de marzo y siguen teniendo, todavía no ha cambiado la asamblea. ¿Por qué no hacen una prórroga para un año? No, porque de hecho la semana pasada... El FMLN sigue teniendo los votos. Sí, pero la semana anterior fue la última reunión de la Comisión de Seguridad, y ese punto no se abordó. Lo que hicieron fue invitar... Pero lo pasan con dispensa de trámite en un madrugón, Ricardo. Sí, pero lo que pasa es que en la última comisión invitaron al señor fiscal, al representante de la Corte Suprema, a la señora Procuradora de los Derechos Humanos, entonces al señor Ministro de Justicia y Seguridad. Y ahí prácticamente hubo un acuerdo, un sentido común de que las medidas extraordinarias estaban bien, pero que debían de hacerse algunos ajustes. Por lo menos la posición de la Procuradora fue esa, que se revisaran las medidas y que se cumplieran los convenios y los tratados internacionales a los que El Salvador está suscrito. Y por otra parte, el señor fiscal de la República, en una posición muy valiente, también dijo, miren, las medidas deben de mantenerse, pero debe de revisarse lo que necesite cambiarse. Perfecto. Aguánteme un ratito, Ricardo, amigos televidentes, hacemos esta pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Carla Turcios y Carla Ayala, quiero hablar sobre ese tema. Y es que yo le doy seguimiento, Ricardo, como muchos salvadoreños, a ciertos análisis que usted realiza en varios rotativos en nuestro país, y uno de ellos en los cuales usted hacía una pequeña reflexión bajo la madera, bajo precisamente el andamiaje de la impunidad en los feminicidios en El Salvador. Vemos nosotros donde esta figura de feminicidio, que es nuevamente incorporada, además del homicidio, dentro de la legislación penal vigente en nuestro país,
y que se le da esta connotación, y hemos visto en diferentes momentos, por ejemplo en la jurisdicción de Santa Ana, aquella médico que trabajaba, usted recordará, en el Ministerio de Salud, fue ultimada precisamente por su esposo. Así vemos nosotros ahora como esta miembro de la prensa salvadoreña. Ricardo, ¿por qué en algún momento se caen estos casos? ¿Por qué no se le da seguimiento a estos casos? ¿Por qué no se obtienen contundentemente resoluciones? ¿Es un tema de fiscalía o es un tema del órgano jurisdiccional? Bueno, Sergio, lo primero que hay que decir en cuanto a los feminicidios es que en El Salvador, usted lo dice, ¿no? Somos un país bello, somos un país único. Usted como abogado y notario conoce cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio. Finalmente, en la Ley Especial de Integral de Violencia contra la Mujer, conocida como Ley, se estableció que para El Salvador feminicidio iba a ser el equivalente de femicidio. Y internacionalmente el feminicidio conlleva un alto grado de impunidad de parte de los estados en combatir los delitos de violencia contra la mujer en su máxima expresión. Entonces, haciendo esa separación y haciendo ese análisis y orientando a nuestros amigos televidentes que para el caso de El Salvador, el feminicidio está contemplado como el crimen de odio por su condición de ser mujer y que lleva a la base las relaciones de poder y de superioridad sobre la mujer por su condición de ser mujer. En el caso de los feminicidios, hay que decirlo, Sergio, cada 10 horas una mujer ha sido asesinada en El Salvador durante los últimos 10 años. Del total de los homicidios registrados en El Salvador en los últimos 5 años, el 12% aproximadamente son mujeres. Y esto me lleva a concluir contundentemente que la mujer es el eslabón más desprotegido de la sociedad salvadoreña. Y las expresiones de violencia contra la mujer llevan su máxima expresión en la conducta feminicida. Pero nosotros tenemos, como lo establece la ley, 7 tipos de violencia, y en este momento se pretende la incorporación de 2 figuras más en cuanto a la tipología de violencia contra la mujer. Hay que decirlo que es más fácil criticar a la mujer en el sentido de decir por qué no se liberó, por qué no denunció, por qué no lo dejó, por qué continuó, y otro tipo de expresiones que lo único que hacen es revictimizar y perpetuar la conducta machista y violenta de nuestra sociedad salvadoreña. Hay que decirlo que cuando uno estudia la violencia feminicida a través del enfoque de género con enfoque criminológico, la violencia feminicida tiene el denominado ciclo de la violencia, y en el cual es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pero porque existen otras variables que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con nuestra sociedad, que tienen que ver con la educación y lastimosamente, Sergio, también tienen que ver con la fe y con las creencias religiosas. Y para decirlo, en un país donde en este momento la población cristiana evangélica ha superado ya a los cristianos católicos, y si sumamos ambas poblaciones, estamos hablando que más del 80% de los salvadoreños somos cristianos. Y esto quiere decir que la violencia contra la mujer se manifiesta aún en los hogares de cristianos católicos y de cristianos evangélicos. Ahora, tomándole la palabra, porque me parece que lo que usted está apuntalando estimula el intelecto, como los diferentes rotativos en los cuales usted escribe. La pregunta sería, Ricardo, ¿y si el 80% de la población está relacionada a un contexto religioso, ya sea cristiano, cristiano evangélico, cristiano católico, por qué se siguen dando ese tipo de actos atroces, lamentables en este país, Ricardo? Porque lastimosamente, Sergio, y hay que decirlo con toda la verdad que usted aborda este tipo de programas y este tipo de foros, la violencia contra la mujer tiene a la base que esta mujer, cuando decide dar ese primer paso y romper ese primer ciclo de la violencia, acude usualmente a su pastor, al sacerdote, a su consejero de pareja o a su líder espiritual. Y usualmente la respuesta que encuentran es a través de una serie de versículos
bíblicos en los cuales se sacan del contexto el texto y se genera a manera de generar una nueva tipo de teología, le dice, usted tiene que aguantar, usted se casó para toda la vida, el amor todo lo soporta, todo lo aguanta y todo lo espera y todo lo cree, cuando hay que decirlo. En el corazón de Dios la mujer tiene una participación muy especial, por lo tanto esas premisas son completamente erradas, son sacadas de contexto y hay que tener la valentía para decirlo, que aún los mismos pastores son generadores de violencia intrafamiliar y que también por el otro lado, en el lado de los sacerdotes, también han habido ya casos relacionados a concupiscencias y problemas de tipo sexual. Bueno, hemos visto a pastores, hemos visto a líderes religiosos de cualquier denominación coquetearle a los políticos, andar en eventos políticos, canjearle ciertos votos de la feligresía a cambio de que los ponderen a ellos en una posición determinada, pero adicionalmente también hemos visto a líderes religiosos tirarse de la ventana de moteles también y tratar de echarle la culpa a la mujer que ella fue la que los hizo caer en error. Quiero hacerle una pregunta con relación a la policía, siempre en esta misma línea, no perdamos la idea de los feminicidios y el trabajo de la policía y de la fiscalía. ¿Realmente están preparados para eso o son parte de la impunidad? No, tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil, a través de sus unidades de la mujer, por separado. La Fiscalía tiene su unidad especializada en la mujer y la Policía Nacional Civil ha diseñado ya su unidad con enfoque de género a través de la Unimujer ODAC. Son unidades que conozco, que he visitado y tienen un nivel de condena muy alto, Sergio, en sede judicial. El problema se da de que este tipo de hechos, hablando de la violencia feminicida, tienen un alto nivel de impunidad, porque recuerde que son delitos tan complicados porque se dan usualmente en relaciones de confianza se le y de dicen poder. Delitos de alcoba, porque no hay mayor testigo, ¿no? Entonces, se dan ese tipo de situaciones, pero hay que decirlo también, los feminicidios tienen a la base también en El Salvador actualmente el componente de la violencia de las pandillas, donde la mujer es un instrumento y es utilizada sexualmente y es utilizada para otra serie de problemáticas que no solo se dan en el contexto de las relaciones de la familia, sino que está desfigurada la figura de la mujer en el contexto de la pandilla y donde la mujer ha tenido un instrumento de ser un objeto sexual. Entonces, esto lo confabulamos porque la sociedad salvadoreña lastimosamente tiene una procedencia machista ancestral, en la cual el desarrollo de la mujer ha sido invisibilizado. Entonces, en cuanto a la formación y la especialización de la policía, creo que están desarrollando peritajes y están desarrollando pruebas científicas y a esto le incorporamos el componente tecnológico. Entonces, creo que lo que usualmente sucede es que como los temas de la mujer son invisibilizados para el Estado salvadoreño, ambas instituciones carecen todavía de los presupuestos adecuados, de mayor tecnología, de software potente que nosotros lo podamos revisar. Y podemos observar en el caso de la periodista Carla Turcios el nivel de efectividad, aprovechando en primer lugar los peritajes tanto de la dirección funcional del fiscal como por otra parte de las pericias. Pero porque fue un caso relevante. Es una periodista, Sergio. Por eso, a tal punto que el presidente de la República reúne 48 horas después en casa presidencial a todos los directores de medios y asociaciones de periodistas. Entonces, el tema acá es que la capacidad técnica pericial la tiene la Fiscalía, la tiene la Policía y lo que llevan a sede judicial tiene niveles de condena del 96-98%. De acuerdo. ¿A dónde Mi pregunta es, perdón, para todos los casos, ¿reacciona así el Ministerio Público y la Policía? No. En ese tema de efectividad. No, a eso quiero llegar. Hay que decirlo que no es así. Y hay que decirlo también por la connotación de tratarse de una periodista, un caso relevante, un caso mediático, se involucra el presidente, inmediatamente vía un tuit a través de sus redes sociales de su cuenta oficial y manifiesta que ha girado instrucciones precisas al señor ministro de Justicia y Seguridad, al señor director, y trabajan en armonía y en equipo las dos unidades y se logra el resultado. También hay que decirlo, Sergio, en el caso de la doctora en Santa Ana también hubo una captura
y hubo la intervención directa de la señora fiscal. Correcto. Especializada de Santa Ana en materia, y se logra la captura del compañero de vida también en un caso de violencia intrafamiliar claramente contemplada en la ley. Ahora, en estos casos de los cuales usted está haciendo referencia, me llama muchísimo la atención, porque muchos dicen, mire, ¿por qué no se destina más plata a la fiscalía? Por ejemplo, usted ha visto que han habido esfuerzos, presiones. Dejemos al órgano judicial con el 6%, porque nos podríamos meter realmente en un tema ya de un juicio de desvalor bajo la constitucionalidad. Pero hay un impuesto focalizado, ¿por qué no se destina plata a la fiscalía? Es más, Ricardo, me voy a ir más allá. ¿Qué pasa en los juicios de extinción de dominio? Cuando se recuperan, Ricardo, lo que se le da a la fiscalía realmente es risible, a la par de lo que reciben otras instituciones, cuando la fiscalía se le quiso quitar plata en el año pasado para no caer en impago en el tema de pensiones para nuestro país. Sergio, el presupuesto de la Fiscalía General de la República en El Salvador es paupérrimo, y disculpe que se lo diga así. Cuando yo comparo los presupuestos de toda Centroamérica, correcto, la Fiscalía de El Salvador tiene que andar rogando. Este fiscal y todos los anteriores tienen que andar rogando, tienen que ir a Estados Unidos a revelar cuál es el estado de las finanzas de nuestra fiscalía. No tienen edificio propio, unos están por un lado, otros están por otro, no pueden levantar su propio edificio, no tienen un laboratorio adecuado, no tienen los instrumentos, no tienen las condiciones. Entonces, cuando usted encuentra este tipo de situaciones, por eso regreso yo al origen de esto. La Comisión de Estado, que está formado por los 3 órganos del Estado, debería de reunirse y tomar en serio la violencia que existe contra la mujer en El Salvador y tomar acciones contundentes y categóricas como Estado. En uno de mis editoriales que usted mencionó, yo he efectuado desde el año pasado varias propuestas, entre ellas que, por cierto, de estos recursos que se recuperan de las actividades del narcotráfico y otros delitos conexos, que se establezcan recursos especiales para 2 rubros, Sergio. 1, la violencia contra la mujer, y 2, los desaparecidos. El nuevo drama humano de la presente década en El Salvador. Cada día en El Salvador durante el año 2017, 7.8 salvadoreños desaparecieron, fueron privados de libertad. Y hay que decirlo, el término desaparecidos jurídicamente no existe, pero nos ubica a nosotros los salvadoreños que los desaparecidos son aquellos familiares que no sabemos a dónde están y jurídicamente son privados de libertad. Estos 2 rubros, Sergio, están invisibilizados todavía por el Estado salvadoreño, y existen amagos, existen gambetas de querer ayudar, pero no hay un apoyo decidido para poder frenar estos 2 nuevas tipologías criminales que tenemos en El Salvador. Por lo tanto, en este tema creo que la capacidad se tiene. Otra recomendación que yo he hecho y hemos señalado con usted en otras conversaciones, Sergio, es el hecho de que la Fiscalía General de la República es una de las pocas fiscalías en el mundo que no tiene propios investigadores. Entonces, uno de los problemas que tenemos se presenta como en el ejemplo con el de la agente Carla Ayala, porque si la Fiscalía tuviera, como son conocidos, sus policías fiscales, ellos recibirían la dirección funcional de fiscal y estos pueden ir a cualquier instancia del Estado a desarrollar sus investigaciones con autoridad y con contundencia. Pero en este momento, cuando usted tiene una fiscalía que prácticamente no tiene el aparataje para investigar, tiene que depender de la policía. Y en este caso, los policías investigando a policías. Un caso muy complicado, un caso donde a la luz de la criminalística, de la criminología, de la medicina legal y de las ciencias forenses en conjunto, usted puede encontrar que tienen que cumplirse los protocolos de actuación que se indican en el peritaje. Hay que insistir, Sergio, los casos se resuelven, el 90% de ellos, en la escena del delito. No en redes sociales, no en la televisión y ni siquiera en la sede judicial. Los casos se resuelven 90% en la escena del delito. Esto quiere decir tener protocolos de actuación, hacer toda la incautación de la escena, poder tener una experticia, hacer llegar a los técnicos especializados y peritos capacitados, adiestrados, con el conocimiento en ciencias forenses, para que puedan generar del levantamiento ahí
y que los fiscales que van a llegar a hacerse caso de ese caso no compren en automático la versión que les está vendiendo la policía, el agente de seguridad pública que fue el primero en llegar. De acuerdo. Tiene que haber una mayor pasión, una mayor sensibilidad de todos los operadores del sector justicia para que estos casos de los feminicidios y de los desaparecidos puedan generarse las investigaciones de primer término. Pero ¿qué pasa en los desaparecidos, Sergio? Es algo que he estado investigando durante 6 años. Cuando un familiar, digamos usted ahora ha trabajado todo el día, no llega a su casa, no contesta el teléfono, su esposa en primer lugar va a hablar a su familia, a sus amigos, va a hablar a su despacho y cuando no obtenga respuesta va a tomar 2 decisiones. O va a la fiscalía o va a la policía. Usualmente van a la policía. Cuando va a la policía no hay un protocolo de actuación de inmediato, sino que le dice que regrese dentro de 24 horas y en ese momento se convierte nada más en un aviso. Inmediatamente nosotros como Estado le estamos dando la ventaja al crimen organizado. Claro. Y el seguimiento que yo he podido desarrollar es que usualmente estas personas que privan de libertad a sus víctimas pueden mover entre 2, 3 o 4 municipios a la víctima dentro de las primeras 24 horas. Por eso debe de haber un protocolo diferente que ingrese a tener control sobre los dispositivos móviles, ¿no? Claro. Sobre las aplicaciones, sobre los equipos tecnológicos, sobre cualquier tipo de tecnología y cualquier tipo de información que se requiera de inmediato para poder encontrar vivo al que ha sido privado de libertad. Estoy de acuerdo con usted, su servidor se retira de la fiscalía hace 15 años, estuve 10 años en la fiscalía y regreso y todo sigue igual o peor. La pregunta es, perfecto, ¿hay que traer a la CICIE porque viene con plata? Yo creo que no es necesario, Sergio, mire. Pese a todo lo que estamos hablando y que a nadie le interesa invertir, pero sí le interesan saquear muchos funcionarios, el erario público, la cosa pública del Estado, no pueden justificar sus ingresos, 3, 4, 5 millones de dólares, ni aún así no traería la CICIE. Yo en lo particular no lo haría, Sergio. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad, el problema es que esto está a nivel de decisiones y voluntad política de poderlo desarrollar. Yo le digo, ¿cuánto vendría cobrando el director de las CICIES en El Salvador? De 25, no le paga a Guatemala. De 25 a 35 instituciones internacionales. De 25 a 35 mil dólares. Pero no lo valdría si realmente mataría la impunidad. Y se lo planteo nuevamente. Me retiré hace 15 años, 10 años y todo sigue igual. ¿Qué está sucediendo en Guatemala ahorita, Sergio? Cuando ya estas comisiones son temporales. No hay que perder de vista la temporalidad de estas comisiones. Y si usted en ese tiempo no logra realmente hacer funcionar a las instituciones, va a volver a caer en lo mismo. Si el presidente Jimmy Morales puede nuevamente refrendarle, como lo han hecho los otros, las medidas extraordinarias en nuestro país, ¿cuánto tiempo lleva y por qué van a ser temporales? Sí, pero el problema es, veamos el caso de Guatemala. El caso de Guatemala, entró de choque la comisión. Los índices criminales bajaron el 40% en toda la tipología de delito. Pero ¿cuál es el problema? Luego después la comisión fue perdiendo el apoyo político y otra vez van al alza y los temas de corrupción han regresado a tal punto de mencionar de estar involucrado ya el nuevo gobierno. Entonces yo creo que lo que se necesita, Sergio, es realmente esa palabra tan trillada de fortalecer las instituciones, pero tomar realmente la decisión política de fortalecerlas. Y yo creo que el gran problema también lo tenemos con el nombramiento de los funcionarios. Cuando usted tiene que los políticos son los que nombran al fiscal, hay un tema muy complicado. En este caso, lo que hemos observado, por lo menos en el desempeño de la actuación del actual fiscal, volvemos al tema, ciertos amagues, ciertas gambetas de poder desarrollar ciertos casos que en el pasado han sido considerados emblemáticos. ¿A usted no le convence el fiscal general para una reelección? Yo creo que el fiscal general tiene la voluntad de resolver los casos, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos que esto siempre finalmente tiene la voluntad política, y decir voluntad política es hablar de los actores que toman las grandes decisiones en el país, que son los institutos políticos. Yo creo que el fiscal general, en términos generales, está haciendo una labor diferente. Yo soy de la opinión que 3 años para un fiscal
sea este o sea otro, sean los futuros, es insuficiente. Deberíamos de evaluar si 4 o 5 años sería lo más conveniente. Perfecto. Para poder desarrollar. Usted le da 4 o 5 años. ¿Y si sería Luis Martínez el que estuviera? Por eso. O sea, ese es el tema, de tener también para poder... Ahora, la pregunta... La decisión no está en los ciudadanos, la decisión está en la Asamblea Legislativa. Mire todo lo que hizo Luis Martínez, que está en el penal de Mariona. Pero bueno, vámonos a otro tema. Usted me planteaba, mire, Guatemala, la CICIE, que de pronto vino un tema en el cual los empezaron prácticamente, la clase política las empezó a replegar. También con el fiscal de nuestro país ha sucedido eso. Por supuesto, Sergio, porque no hay que ignorar. ¿Por qué no traemos una ayudadita como una organización? Porque aquí hay poderes fácticos. Bueno, pero también en Guatemala. Sí, pero... También en Honduras. Mire, yo le puedo decir, yo creo que el señor fiscal general actual tiene la voluntad política de hacer las cosas. Y el equipo, que muchos de ellos fueron compañeros suyos, ¿sí? Son fiscales formados de carrera, con pasión, de acuerdo, con lágrimas, con sangre. Pero necesitan ayuda, que no se las dan. Necesitan el presupuesto, necesitan la independencia y necesitan el acompañamiento del poder nacional para que ellos puedan lograr el cumplimiento de sus objetivos. Pero si se encuentran amarrados, si entienden la lucha de poderes, que Sergio, una fiscalía con un presupuesto paupérrimo, magnífico. ¿Cree usted que va a poder hacerle frente a los poderes fácticos? Se lo voy a plantear de otro punto de vista. El fiscal general actual va a reelección. ¿Quiénes lo van a reelegir? Los mismos que él quiere investigar. Diputados que están relacionados a ONGs, diputados que tienen enriquecimiento ilícito, diputados, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y a las CICIES, si viene, quién la va a elegir? ¿Los diputados? No, ahí está la autonomía. Muchas veces usted no necesita solo la plata. Déjenme hacer las cosas como a Sergio Méndez en este medio de comunicación donde nadie lo va a censurar. O sea, esto no solamente es plata, esto tema va, porque yo no voy a depender de usted, pero si yo lo quiero investigar a usted, ¿cuál es el problema? Lo que le pasó a Jimmy Morales. Le vuelvo a preguntar, ¿no cree que la CICI es importante para que Douglas Meléndez pueda actuar también? Yo lo que creo, Sergio, es que El Salvador carece de una política criminológica. Nosotros tenemos una política criminal que está basada en los códigos penal y procesal penal. La política criminológica trasciende estos códigos y va arriba y va a atacar primero los delitos de corrupción, que son los que usualmente en Latinoamérica nos han estado dando este problema. Entonces, generemos el instrumento legal y que primero la Asamblea se comprometa, que son los partidos políticos. Y yo le digo, con la herramienta legal, el fiscal tiene que actuar. Y yo creería que el licenciado Douglas Arquímedes Meléndez no tiene por qué no actuar si se le da el instrumento legal y se le dan los medios. Ok, aguánteme un ratito porque quiero hablar de otro artículo en el cual usted hacía referencia a leasing dentro de los diferentes centros penales para que vea que yo lo llevo bien cuadriculado a usted. Pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Señores, estamos de regreso a El Salvador y por supuesto seguimos conversando esta mañana con Ricardo Sosa, experto criminólogo. Ricardo, lo había adelantado antes de la pausa. Usted en un análisis que realizaba en un editorial, en un medio de comunicación, usted hablaba de leasing de los centros penales. Y es que esto ha tomado fuerza, yo no sé si es por la campaña, porque no es novedoso que usted lo esté abordando, pero unos andan ofreciendo esto y unos dicen, mire, ya está, porque ya se proveen los uniformes,
un asocio público-privado, ya está el tema de la comida, pero muchos van más allá y decir, no, espérame, es que estamos hablando de la administración de un centro penal. Y otros dicen, momentitos, o no se los podemos dar a nadie. ¿Su opinión? Sergio, mire, hace aproximadamente 10 años hice esta propuesta y durante años la hemos platicado con ustedes en cuanto tratando de darle el enfoque jurídico. Hay que decir que en este momento, este día de esta entrevista, esa figura no es posible porque los asocios públicos privados quedaron fuera en el área de seguridad en términos generales, Sí. pero eso no es problema. Se solicita la reforma en la Asamblea y lo votan. Sí. El tema es que la figura de los leasing o arrendamientos de centros penitenciarios es una figura que está desarrollándose desde 1990 ¿A en dónde? Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, con excelentes resultados. Hay por lo menos 10 modalidades de esta figura. La que yo propongo para El Salvador es bien clara. Yo hablo del diseño, planificación, construcción, mantenimiento de los centros penitenciarios. No hablo de la administración. Esa debe de continuar bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad y centros penitenciarios. Ok. Es decir, los Como custodios, la Constitución lo establece. como la Constitución lo establece, porque no podemos privatizar el servicio de la De seguridad acuerdo. en los centros penitenciarios. Pero a mí me parece ilógico que con tantos problemas en las escuelas, con problemas de salud, Ok. con problemas en los hospitales, nosotros sigamos invirtiendo el recurso que no es abundante en construcción de nuevos centros penitenciarios. Hay que decir lo que es este gobierno el primero que da ese paso, primero por una voluntad política y segundo por la sentencia de la habeas corpus, de la Perfecto. sentencia de la sala que condena el hacinamiento. Sí. Pero Que no ha mejorado en lo más mínimo. no, ha mejorado, Sergio. ¿A dónde? El hacinamiento para el año 2017 era del 372%. En este momento el hacinamiento es del 220%. ¿En los centros penales? En todos los centros Porque penitenciarios. ahora las Bartolinas han mejorado porque No, son mini centros penales. Es que las Bartolinas policiales es otro contexto. Y eso es un absurdo, Sergio. Las Bartolinas de la Policía Nacional Civil no pueden contener 5,000 privados de libertad este día de la entrevista. Correcto. Entonces, y si a eso le sumamos los 39,985 privados de libertad que existen, En los centros- estamos llegando a una población penitenciaria cerca de 44,000 personas. Que la alimentación y todo la mantenemos todos los salvadoreños con nuestros impuestos. Ahí vamos al tema. ¿Por qué hay, Ok. ¿por qué hay oposición? Porque aproximadamente se destina 1.87 para cada tiempo de comida para cada uno de los 39,985. Agarre su calculadora de su teléfono y eso multiplíquelo a diario y después multiplíquelo por 30 días, por 12 meses. Ese es un negocio que está en manos de privados. Entonces, ese tipo de situaciones deben de cambiar. Hay Y diputados ahí, me dijeron a mí, que están metidos y alcaldes. desconozco quiénes son, ¿Desconoce pero es una usted? sociedad anónima que tiene sus Tan accionistas. anónima que nadie sabe. Cuando nos vayamos a pausa le voy a contar. Me extraña, Ricardo. Bueno, usted, pero bueno. el tema es que todos estos tipos de servicios deben de ser provistos por el programa Yo Cambio. Sí. Un programa que está dando muy buenos resultados y que tiene un Mire, enfoque fíjese que, criminológico. de hecho, me llamó muchísimo la atención que esta sociedad anónima de anónima de anónima no la hayan quitado cuando encontraron que metió aquel montón de teléfonos celulares en la comida. Raro, vea, porque no la quitaron. Entonces, Raro. hay que cortar ese tipo de servicios, Sergio. Esos servicios deben de estar administrados por centros penales y esos fondos y esos recursos deben de financiar otras actividades especiales Ok. de los mismos centros penitenciarios. Volviendo a la figura de leasing, se establecen figuras de 15 a 25 años. Hay que decidir cuál es la que más nos conviene. Cuando se llega a la última, digamos, en el hipotético caso que fueran 20 años, en la cuota última, el Estado paga su última cuota y esos centros penitenciarios Regresa. pasan en calidad de propiedad. Y en ese momento se puede firmar un nuevo contrato para una readecuación, para nueva tecnología, porque obviamente ya va a estar Ok. muchas de ellas El desfasadas. partido Arena dejó tirado el penal de Izalco, ¿cierto? En la construcción, magnífico. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que ahorita podrían hacer eso? Si usted lo propuso hace 10 años,
No lo hicieron, Ricardo, pero ni los grilletes los han querido implementar, por el amor de Dios, con GPS para ubicar a un montón de gente y descongestionarlo. ¿Qué nos podría hacer pensar que hay voluntad genuina política? Mire, realmente, Sergio, yo apelo que en este momento la actual administración del señor ministro de Justicia y Seguridad y la actual dirección de centros penales están haciendo un buen trabajo y están cumpliendo, y en mi opinión es el mejor trabajo que se ha hecho dentro del gabinete de seguridad. ¿Por qué? Porque se ha trabajado... ¿Cuál es la diferencia conceptual entre los otros y ellos? Porque el tema es que por primera vez se está tratando de dignificar y de establecer las bases de un modelo de seguridad penitenciario que nunca lo hemos tenido, contrario censo. Arena, en el septiembre del 2004, le entregó los centros penitenciarios a las estructuras criminales, separándolos y dividiéndolos por su militancia pandilleril. Control. Se establece la nueva modalidad en estos centros penitenciarios por pertenencia o militancia a la pandilla. ¿Y usted qué cree que generó eso, Sergio? Una nueva tipología criminal, la ranfla. La ranfla nacional, que es la estructura de cabecillas, no existía. Es uno de los casos de estudio a nivel de las escuelas criminológicas donde el Estado contribuyó en la criminogénesis de una nueva tipología de delito. Sí, ¿en qué periodo sucedió eso para que la gente esté bien clara? Septiembre del 2004. En periodo de gobierno de Arena. Fue está siendo quedado grabado. Fue en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Perfecto. Entonces, para ser específico, el 4 de septiembre se firmó ese decreto. Que tuvo un presupuesto adicional de un ingreso adicional que ellos habían constituido para apoyar las labores de seguridad con el exministro de Justicia y Seguridad, René Mario Figueroa. ¿Cierto? Entonces, de $400 millones, un fideicomiso. Yo creo, Sergio, que si hay un cambio de instituto político, el riesgo es que Arena no haya aprendido la lección y que siga viendo a los centros penales como el último eslabón de la sociedad salvadoreña, como ellos lo hicieron lastimosamente, en el sentido de que si continúa el FMLN en el gobierno, pues hay un cambio de funcionarios, hay un cambio de plan, porque eso es lo tradicional, pero yo esperaría que mantengan las bases de este nuevo modelo penitenciario. Hay que decirlo, mire, uno de los arquitectos y artífices de este modelo fue el licenciado Rodil Hernández, un hombre muy competente, muy capaz en cuanto a su manera de poder haber estructurado este modelo, y es el liderazgo del comisionado Mauricio Ramírez Landaverde quien lo ejecuta. Entonces, el tema es que hay que comprender que la criminología nace sus mejores convenios dentro de las prisiones. ¿Quién le hizo más daño a este país? ¿Arena con las ranflas o Mauricio Funes con la tregua? Es muy difícil, yo creo que son dos tipologías de delito completamente donde el Estado ha contribuido. ¿No se anima a decir quién le causó más daño? Yo creo que el daño es igual, Sergio, porque se generaron nuevas modalidades de delito y hay que entender, el fenómeno de las pandillas tiene a su base los centros penitenciarios como sus centros de mando-control. Y eso es lo que nunca se entendió en aquel momento. Y toda la sociedad y el Estado salvadoreño fuimos indiferentes al fenómeno de las pandillas. ¿En qué año fue que se causó eso de la administración de Elías Antonio Saca? Septiembre del 2004. El ministro era... ¿Dónde estaba Rodrigo Ávila? Ojalá no nos vaya a llamar por teléfono otra vez, pero ¿dónde estaba él? No recuerdo muy bien si bueno, estaba... Le da amnesia a usted, ¿verdad? No recuerdo si estaba en su cargo. Sigamos adelante con este análisis porque es importante. Me están pidiendo pausa. Aguántenme un ratito, lo salvé la campana. Pausa. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta, Mr. Kirikikiki,
Mr. Desayunos. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia y bueno señores, en este segmento ya no hay tiempo para más, llegamos al final. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre es un placer conversar con usted para conocer un poquito más de la dinámica, de la definición, de la descripción de muchos elementos que ciertamente los salvadoreños ven en las noticias, pero que no entienden los conceptos válidos que usted nos ha compartido, como lo ha hecho siempre en este espacio de entrevista. Gracias. Gracias, Sergio. Un cordial saludo. Bendiciones para todos los amigos televidentes de Al Punto con Sergio Méndez. Gracias. El Salvador, llegamos al final y por supuesto hacerle la invitación para que siga participando en nuestras diferentes redes sociales. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un espectacular día. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.